Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento, mi nombre soy Carlos Jaramillo Collante, soy el instructor que en esta oportunidad va a poder dictar la presentación el día de hoy, este seminario que va a tener una duración de 1 hora, en el cual vamos a poder hacer todas las consultas, vamos a hablar sobre las últimas actualizaciones del año 2021 con respecto a la ley de seguridad y salud en el trabajo vigente aquí en el Perú. Vamos a hablar también sobre la historia, pero no sin antes poder mencionar, hacer una pequeña presentación sobre los servicios que nosotros venimos brindando el día de hoy. Yo soy representante de Safety Guard Consulting Asociados. Somos una organización, una institución que se dedica específicamente a poder brindarle las competencias necesarias a los participantes que quieran obtener ciertas capacidades gracias a las habilidades que puedan tener. Asimismo, también pues brindamos diferentes tipos de asesorías a todos los sectores industriales. Dentro de ello, pues está el sector de la industria de la minería, el sector de la industria metalúrgica, hidrocarburos, energía, en el ámbito de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Bueno, eso es básicamente con respecto a esta pequeña presentación. ¿Quiénes somos? Somos una organización que se dedica a brindar los servicios de gestión de proyectos, implementación, administración de proyectos en todo su esplendor, en toda la etapa. Tenemos una visión, convertirnos en una empresa líder dentro de la región, brindando los servicios de ingeniería, capacitación y entrenamientos en los diferentes sectores antes mencionados. ¿Ok? Lo que estamos viendo en este momento, pues son las acreditaciones que tiene la organización como tal para poder brindar una diversidad de servicios como tal, dado que tiene la autorización como centro de certificación de competencias laborales, que son precisamente esta oportunidad que tienen hoy en día los profesionales para poder generar mayor competencia al momento de poder postular y poder obtener mayor expertise. La ventaja que nosotros tenemos para poder brindar este tipo de competencias es poder ganar mayor experiencia basada pues en la experiencia que se está proporcionando por la diversidad de profesionales que vienen laborando dentro de este ámbito. De igual manera, brindamos el servicio de capacitaciones presenciales in-house y también en nuestras instalaciones de tal manera de que sean a distancia sincrónica y asincrónica, lo que venimos aplicando en este momento también. Bueno, hace un momento hablaba sobre los diferentes servicios empresariales, desde la asesoría, elaboración de programas, implementación. Hoy en día ya venimos desarrollando servicios de homologaciones y certificaciones en las diversas acreditaciones y tanto certificaciones en ISO 9000, 9001, 14000 y 45001, es decir, asesorando para que puedan obtener dichas certificaciones. ¿Correcto? Muchos de los entrenamientos y capacitaciones que nosotros también dictamos son basados en NFPA, estándares internacionales que nos permiten poder obtener buenas prácticas y esta como tal podamos ponerlos en práctica dentro de nuestras propias organizaciones. Algunos de los entrenamientos que nosotros venimos dando también es el acceso con cuerdas, que este tiene un objetivo y una finalidad de poderle brindar al participante que pueda obtener eh, aptitudes, que pueda tener la capacidad y poder enfrentarse a diversas situaciones cuando esté desarrollando actividades con trabajo con cuerdas, el conocimiento de poder obtener, poder revisar, poder eh, identificar anomalías durante este tipo de trabajos y poder también conocer los diferentes dispositivos que se vienen utilizando durante este tipo de actividades, ¿no? También los trabajos en altura en los diferentes niveles, el nivel básico, ¿no? Donde nosotros les brindamos el conocimiento desde el uso de los equipos de protección personal, el uso de escaleras, el reconocimiento e identificación de diferentes peligros y riesgos que puede tener hasta llegar al nivel de rescate industrial, ¿no? ¿Ok? También el montaje de andamios para los diferentes niveles, andamiero, el nivel técnico operario, el capataz, ¿no? Y también el nivel supervisión. De igual manera, los equipos de línea blanca, como por ejemplo el uso del manlift, montacarga, también los elevadores de carga y otros más, ¿no? Así es.
Manejo defensivo en el nivel básico, en el nivel también de unidades de emergencias, para que también el personal pueda desarrollar de manera adecuada y aplicar el manejo defensivo en el uso de este tipo de unidades de conducción. Capacitaciones y entrenamientos in-house, que es lo que hoy en día venimos también dictando de manera cotidiana y de manera constante. Proyectos que nosotros ya hemos venido desarrollando, ¿no?, desde hace varios años, ¿no? Mantenimientos, asesoría en la implementación y también levantamiento de observaciones con respecto a INDECI, asesorías en proyectos también para montaje y puesta en marcha en diferentes unidades de negocio, ¿no? En generación y transmisión de energía a través del gas natural también, ¿ok? Asesoría también en proyectos para levantamiento de información para licenciamientos también en universidades y en institutos, también de igual manera asesorías también en sistemas contra incendios, capacitaciones en trabajos de alto riesgo, ¿ok? Para diversas instituciones y organizaciones, así es, asesorías también en trabajo de alto riesgo con estándares nacionales e internacionales para proyectos en el sur del Perú, ¿sí? Asesorando también y apoyando a otras empresas consultoras que desarrollan también diferentes actividades, ¿no? Así es. Ah, correcto. En proyectos, supervisión también de proyectos de toda índole, ya sea en construcción, ya sea en mantenimiento y operaciones, implementación de sistemas de gestión que hoy en día venimos desarrollando con diferentes empresas, ¿correcto? Nuestros últimos clientes, que ya, bueno, hay clientes que ya venimos desarrollando actividades ya bastantes años hoy en día, ¿no? Y bueno, así es. Y en esta parte, pues, culminamos con esta parte de la presentación y damos inicio a nuestra presentación principal, ¿ok? Que viene a ser la carnecita ya de nuestro curso, ¿ok? Que básicamente nos va a permitir que podamos dar inicio a nuestra sesión. ¿Ok? Nuestro seminario como tal, que como les venía comentando, nos va a permitir que nosotros podamos aprender un poquito más, conocer o posiblemente recordar sobre diferentes normas que se vienen implementando, que se vienen desarrollando hoy en día. Parte de ello, pues, nos permite que nosotros podamos entender cómo funciona la metodología que se aplica en la seguridad y salud en el trabajo a través de la ley 29783. Bueno, dentro de la parte introductoria a la seguridad y salud en el trabajo, debemos hablar un poquito sobre la historia. Cuando nosotros hablamos sobre la historia de la seguridad y salud en el trabajo, hay diferentes circunstancias que nos permiten conocer de que la seguridad y salud en el trabajo, aquí en el Perú al menos, refleja ciertos compromisos que esto permite que se pueda garantizar las condiciones laborales seguras y saludables para los trabajadores. Entonces, la historia viene desde dónde? Viene por la preocupación de la salud ocupacional en el Perú, y esto se remonta al periodo colonial, donde se mencionan enfermedades laborales entre los indígenas obligados a trabajar en las minas, ¿no? Entonces, siempre nos preguntamos de dónde nace, por qué esto nace la seguridad acá en el Perú. Pues nace desde que nosotros comenzamos a tener uso de razón, desde la gran cantidad de enfermedades ocupacionales que se vienen desarrollando finalmente en uno de los sectores más golpeados por la salud, ¿ok? Este es el sector minero. Ya el sector minero ya hoy en día a través del Decreto Supremo 024-2016-EM ya viene ellos desarrollando actividades para poder ya desde atrás, ya vienen ellos fomentando con la inversión internacional extranjera, ya vienen desarrollando planes, programas que poco a poco se fueron de alguna manera desarrollando. Entonces, ya en el 2016 y en el 2014 ya se viene implementando pues con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional una gama de trabajos en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT,
¿ok? Este ya viene desarrollando actividades. Ya en el 2000, a pesar de que ya en los años 80, entre los años 70 y 80, ya hay un decreto supremo, la 42F, que nos habla que esta funciona y todavía no está derogada aquí en el Perú, que es el reglamento de seguridad industrial. Ya viene desarrollando actividades que permiten que que el trabajador como tal, que el empleado tenga que tener actividades concernientes a este tipo de tareas y de carácter obligatorio para que el trabajador como tal no pueda de alguna manera dejar de desarrollar actividades. Dentro de ello es importante mencionar de que definitivamente hay circunstancias que lamentables que para que se pueda dar esto aquí en el Perú, pues han sucedido una gama de circunstancias, condiciones, muertes lamentables. Ya a lo largo del siglo XX, del siglo XX, el país comenzó a adoptar diversas recomendaciones internacionales en materia de prevención de riesgos laborales, alineándose definitivamente a objetivos por parte de la Y una OIT. moto de un chico que no Ya viene, en el, que había una semana, no, no, a ver, perdón, sí, ya en el tiene que 2000, lo guardar, ¿no? Ahí te lo muestro. ya, a ver un ratito, por favor. Como taza nueva, que es Ya en el 2000, ya en el 2011 es cuando viene ya naciendo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se establecen ciertas bases que vienen implementando pues un sistema de gestión que permita desarrollar, que permita que este se pueda adoptar, definiendo responsabilidades para los empleadores y para los trabajadores con el objetivo de poder prevenir los riesgos laborales que se pueden presentar hoy en día. Ya desde su promulgación, la ley ha experimentado varias modificaciones, que esto ha venido permitiendo de que las realidades y desafíos se puedan fortalecer. Ya en el 2011 vamos avanzando un poquito más y se promulga pues la ley 3022 en el 2014, donde se introdujo cambios significativos en en la normativa de seguridad y salud en el trabajo, ajustando obligaciones y procedimientos para mejorar esta implementación. Esto permitió que de alguna manera las medidas preventivas se puedan aplicar y se puedan fortalecer y se comenzaron a aplicar diversas medidas inspectivas también en los distintos centros de trabajo, en los diferentes sectores industriales, ¿no? Ya en el 2012, el decreto supremo que aprobó el reglamento de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783 detalló disposiciones para su correcta aplicación. Ya en el transcurso de todo ello, nace el Decreto Supremo 001-2021-TR, donde este modifica artículos del reglamento de la Ley 29783, actualizando aspectos relacionados a la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. ¿Por qué? Porque esta nace desde la MIPE, la mediana y pequeña empresa, donde no se establecía que debía tener registros de carácter obligatorio que permitían de que la ley como tal se pueda acentuar. Ya hoy en día, pues, hoy en día la ley 31246 del 2021 incorporó obligaciones adicionales para los empleadores ante los riesgos sanitarios y epidemiológicos, ¿no? ¿Esto por qué nace, no? Por la situación de COVID que nosotros en algún momento pasamos, ¿no? Reforzando la protección de los trabajadores en contexto de emergencias sanitarias. Entonces, fue comenzándose a presentar una diversidad de circunstancias en cómo nosotros hemos venido desarrollando. Ahora, aquí no termina las modificatorias de la ley 29783. Entonces, esto es una constante que se viene desarrollando en materia de la mejora y las oportunidades de mejora que se van a ir obteniendo en el transcurso de los años, del tiempo, ¿no? Estas modificaciones reflejan un esfuerzo continuo por generar una cultura de prevención de riesgos, que precisamente es el objetivo principal que tiene la ley 29783 aquí en el Perú. En base a los cambios que se vienen desarrollando en el entorno laboral. Entonces, esto permite definitivamente que la ley como tal permita desarrollar actividades. Y la importancia de la seguridad y salud en el trabajo es vital. ¿Por qué? Porque esto permite de que las organizaciones puedan tener un compromiso para con las organizaciones y obviamente que esto tiene que ser recíproco con los trabajadores también, porque el trabajador también tiene un compromiso para con el empleador. Y dentro de ello,
ya se encuentran los principios, valores relacionados con la prevención de riesgos, y así esto va a fluir de manera apropiada, de manera adecuada, con diferentes objetivos que permitan definitivamente que esto pueda comenzar a darse de manera totalmente circunstancial, basado pues en los avances que se han venido dando principalmente en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Ya cuando hablamos nosotros del marco legal en temas de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que se nos viene a la mente es el contexto normativo ante la ley 29783. Si bien es cierto, la ley 29783 ha tenido una modificatoria con la ley 3022.2 y este es de carácter obligatorio, sujeto a cada uno de los ministerios, dado que cada uno de los ministerios como tal tiene diferentes sectores industriales y cada uno de los sectores industriales contempla reglamentos de seguridad industrial para cada uno de los trabajos que se originan dentro de cada uno de los sectores, porque cada uno de los sectores contiene pues materias de peligros y materia de riesgos en sus propias actividades, dado que este tiene actividades generales, actividades específicas, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos ya básicamente de este tipo de tareas, cuando ya hablamos precisamente del contexto normativo, la ley 29783 habla sobre la industria. Hace un momento refería pues al reglamento de seguridad industrial, el decreto supremo 42F, ya estamos hablando de la minería, estamos hablando del decreto supremo 024-2016-M, estamos hablando de hidrocarburos. Si nosotros hablamos de hidrocarburos, hablamos de petróleo, gas natural, GLP. Estamos hablando del decreto supremo 043-2007-M, transporte y comunicaciones, construcción. Obviamente que construcción tenemos ahí un detalle porque construcción tiene a la G050, que es la norma que se aplica para la seguridad en construcción. Sin embargo, hoy en día tenemos el decreto supremo 011-2019-TR, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo en la construcción. Ya en electricidad, contemplamos nosotros el RECETATE, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo con construcción, con electricidad, RECETATE 2013 y 2022, con algunas de las modificatorias cambiadas, donde se aplica ciertas consideraciones, ¿correcto? Entonces, para nosotros es importante saber y detallar que el marco legal se va a dividir en diferentes circunstancias dependiendo del contexto, dependiendo el escenario donde se pueda desarrollar. Entonces, básicamente, los principales objetivos y alcances se van a basar por cada uno de los ministerios, por cada uno de los escenarios. Y los objetivos, pues el objetivo principal es de prevenir los riesgos laborales dentro de cada uno de los escenarios que se puedan presentar en los diversos sectores industriales. Dentro, si nosotros hablamos de los derechos y obligaciones que tiene el trabajador para poder desarrollar actividades, hablamos pues definitivamente de ciertas circunstancias, de condiciones, de las obligaciones. Por ejemplo, uno de los derechos que tiene el empleador, pues de trabajar. Y este derecho como tal que tiene el trabajador, ok, de trabajar, de desarrollar actividades, también de igual manera la tiene el empleador, porque nadie le prohíbe generar o crear una empresa que le permita tener que obtener ganancias, utilidades. Entonces, obligaciones que básicamente tanto los derechos como las obligaciones por parte tanto del empleador como del trabajador se basan hoy en día en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que principalmente está dado en un compromiso, donde el empleador tiene el compromiso de brindarle todas las facilidades, de brindarle los recursos necesarios para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades de manera normal, sin incurrir en ningún peligro. Y está obligado también a poder hacer una identificación de peligro, ¿correcto? Y también de riesgos. Entonces, poderle proporcionar todos los equipos de protección personal al trabajador. Y viceversa, el trabajador como tal también tiene la obligación de poder desarrollar actividades totalmente en un ambiente sano, ¿correcto? Tener que cumplir con las obligaciones que corresponden, las responsabilidades. ¿Dónde se dan estas? En los reglamentos internos, en la inducción general, se da en la matriz hiper,
¿correcto? Donde definitivamente el trabajador también tiene que cumplir con un compromiso, ¿no? De cuidar los equipos de protección personal, de entrar a una hora de ingreso de vida, de salir a una hora de ingreso según el convenio, según el trato que hayan hecho, según el contrato que haya podido tener, tanto en la parte empleadora como en la parte laboral. Entonces, conceptos claves que nosotros debemos tener, que nosotros debemos definitivamente saber y conocer, pues el peligro, el riesgo. ¿Qué significa el peligro? El peligro es todo aquello que tiene el potencial de poder generar, de causar algún daño, una lesión y llegar hasta la muerte, inclusive. Es la condición intrínseca que puede tener un trabajador, ¿no? En un ambiente determinado. El riesgo es la probabilidad de que se pueda suscitar, de que se pueda presentar un evento y que pueda dar como consecuencia que la persona pueda morir, que se pueda accidentar, sufrir una lesión. Y esto va a depender también del grado de exposición que pueda tener el trabajador ante diferentes escenarios de trabajo. Y así mismo el accidente laboral, que va a depender mucho de la circunstancia, la condición, cómo fue, qué pasó, y para ello tiene que haber definitivamente una investigación del accidente, ¿no? Del accidente laboral, dependiendo de cómo se hace ello, pues aplicando de repente la metodología de Ishikawa, la metodología de Bowtie, de repente por ahí causalidad de pérdidas, SCAT, TASC, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la empresa, del empleador, del empresario, cómo va a darle ese tratamiento a la organización, a los trabajadores, para que estos se puedan sentir bien dentro de un ambiente laboral. Y de ahí también influye mucho el monitoreo de riesgos psicosociales, el monitoreo de salud, los monitoreos ambientales, que van a permitir específicamente de que el ambiente laboral también sea lo más agradable posible, que permita poder desarrollar actividades. Y por otro lado, parte del cumplimiento, parte de las obligaciones que tiene el empleador para con el trabajador también es poder controlar todo tipo de enfermedades ocupacionales que pueden haber dentro de un ambiente de trabajo. Y esto va de la mano con la entrega de los equipos de protección personal, sabiendo, conociendo de que podría haber la existencia de algún tipo de enfermedad ocupacional. Y aquí ya viene pues lo que hoy en día el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene desarrollando muy fuerte, ¿no? El poder identificar los riesgos dentro de cada uno de los ambientes. La etapa también leyes muy importantes como es la inclusión, la implementación de las pólizas de las pólizas de seguro contra trabajo de alto riesgo también. Definitivamente la discriminación también ante una persona que tiene o ha obtenido un cáncer, de repente es portador del VIH también. Entonces, ese tipo de cosas, y siempre y cuando pues estas como tal hayan sido obtenidas dentro de la actividad laboral, dentro del centro laboral, ¿no? Por debajo de ellos ya vienen los reglamentos y normativas complementarias. ¿Cuándo nosotros llamamos normativas complementarias? Los reglamentos, que definitivamente esos son de carácter sectorial por cada uno de los sectores industriales, las normativas, que son muy importantes. Estas normativas como tal me van a permitir que yo pueda considerar alguna normativa complementaria. Parte de las normativas complementarias, si nosotros hablamos de las normativas complementarias, debemos conocer de que existe la presencia de algunas asistencias, como por ejemplo NFPA, ANSI, OSHAS, que son normativas internacionales, que no son, su implementación no es de carácter obligatorio. Ojo, muy importante en este detalle, porque cuando nosotros hablamos, si yo pongo en la balanza y si a mí me dicen, oye, ¿cuál es obligatorio, Carlos? Eh, ¿Cuál es obligatorio? ¿La legislación nacional o las normativas internacionales? Ah, importante. Lo siguiente que yo voy a tener que decirte es de que las normativas internacionales como tal son aquellas de carácter obligatorio, que van a, la legislación nacional es de carácter obligatorio porque yo la voy a tener que implementar dentro de un área de trabajo, dentro de un lugar específico, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas son las que rigen aquí en el Perú. Pero si nosotros hablamos de las normas internacionales como por ejemplo OSHAS, IEE, SA, ANSI, por ahí de repente, no sé, normas de la Comunidad Europea, automáticamente lo siguiente que me va a tocar a mí decir es, oye, en este momento yo no estoy obligado a yo cumplir con estas normas internacionales. ¿Por qué? Porque estas normas internacionales lo único que van a buscar es simplemente brindarme
el apoyo necesario para yo poder utilizar uno de los artilugios que puede tener ella. ¿Por qué? Porque los americanos o los europeos ya posiblemente ellos han afianzado, han conocido, han tenido experiencia en diferentes tipos de circunstancias que esto ha permitido que puedan de repente conocer un poquito más allá o le han dado solución de otra manera a diversos problemas que se han suscitado dentro del mundo de la industria, ¿no? O dentro de un menester específico. Ahora, cuando nosotros elaboramos un procedimiento de trabajo, en muchas circunstancias, y este es un detalle muy importante, ¿no? Que seguramente lo han visto o lo van a ver más adelante, ¿ok? Muchas de las referencias normativas, ¿qué es lo que nosotros hacemos, no? Colocamos OSHAS, colocamos ANSI, colocamos la legislación nacional, de repente, dependiendo el sector industrial, dependiendo del menester al cual nosotros nos estemos abocando. Pero, ¿qué es lo que sucede con ello? Que cuando nosotros aplicamos ello, significa de que yo estoy incluyendo dentro de mis normas de referencia a ANSI. Significa que yo me estoy obligado a cumplir todo lo que me dice ANSI también. Si yo incluyo dentro de mi norma de referencia a OSHA, significa que yo estoy obligado a cumplir con todo lo que me dice OSHA. Si yo coloco NFPA según pues el tipo de actividad que yo esté desarrollando, voy a tener que incluir a NFPA según la normativa que yo esté utilizando. De repente, no sé, NFPA 20, 25, 70, 70E, de repente por ahí 100, ¿no? 101. Esto va a depender mucho de qué es lo que yo voy a hacer y voy a tener que leer, voy a tener que revisar, analizar, estudiar la norma de aplicación internacional. Dependiendo ello, yo recién voy a poder aplicar una norma internacional, una norma complementaria, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros hablamos de normas complementarias, hoy en día a estas normas internacionales las llamamos, como quieran ustedes llamarle, OSHA, CNFPA, ANSI, lo que fuere, ¿ok? Pero nosotros, esas modificaciones que nosotros hacemos y que no están netamente legales aquí en el Perú porque la normalización no lo hace de esa manera, a eso se le llama buenas prácticas de la prevención. ¿Correcto? Bueno, y esto funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque existen buenas prácticas de la prevención medioambientales, buenas prácticas de la prevención en seguridad, ¿no? En relaciones comunitarias y otros más. Que esto se viene haciendo, ¿por qué? Porque son buenas prácticas que a las normas internacionales o normas complementarias les funcionó. ¿Correcto? Entonces, muy importante ello. Ya cuando nosotros hablamos sobre la implementación de un sistema de gestión basado en la ley 29783. No es que sea basado en la ley 29783, si bien es cierto, sí, pero la ley como tal es muy ambigua. ¿Por qué? Porque te dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que implementar tal 1, 2, 3, 4 y 5, pero no te dice cómo. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que hacemos nosotros es simplemente tener que cumplir, tener que buscar oportunidades de mejora que nos permitan poder implementar elementos, ¿ok? Para que el sistema como tal pueda funcionar de manera adecuada. Dentro de ello, los principales elementos dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la política, ¿no? ¿Y qué es la política para mí dentro, según lo que comprende un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La política simplemente son todos los acuerdos que yo tengo como empleador para ponerlos en práctica en mi lugar de trabajo, en mi empresa, en mi organización, y que como tal deben ser las políticas que yo debo cumplir. ¿Por qué? Porque es un compromiso que yo tengo para con mis trabajadores, para con mis empleados, ¿correcto? Yo empleador, mis trabajadores. Entonces, esa política como tal es un compromiso que tiene no solamente el empleador con los trabajadores, sino el empleador para con el Estado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque de alguna manera voy a tener que cumplir con estos requisitos, con esos elementos muy importantes dentro de la organización. Y aquí viene un detalle muy importante, algo que nosotros hemos venido analizando, hemos venido estudiando, hemos venido viendo durante muchos años, no es nada más ni nada menos que la aplicación del PHBA. Carlos, una pregunta, ¿qué significa PHBA? Las siglas PHBA son las siglas que me van a indicar a mí que yo tengo que aplicar una mejora continua. Esta mejora continua, ¿qué data?
planificar, hacer, verificar y actuar, que son estas componentes que me permiten que yo pueda aplicar el ciclo de Deming, donde yo voy a aplicar una mejora constante con el objetivo de poder aplicar la mejora continua, ¿correcto? ¿Y de qué trata ello? Pues trata finalmente de poder planificar lo que yo voy a hacer de aquí a 2 meses. ¿Correcto? Yo voy a tener que planificar, voy a tener que ver los recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de equipos, hablamos de personas, hablamos de una diversidad de circunstancias y situaciones que yo voy a tener que hacer, que yo voy a tener que elaborar para poder aplicarlas. ¿Correcto? Esa es la parte de la planificación. Cuando yo digo hacer, ojo, estamos en las siglas del PHBA, ¿correcto? Del ciclo de Deming. P, planificar. H, hacer. Entonces, ya en ese caso, para yo poder hacer, yo tengo que ejecutar lo que yo planifiqué en un momento determinado. En base a lo que yo he ejecutado o estoy ejecutando, en base a lo que yo he planificado, yo voy a tener que verificar que lo que yo hice en algún momento y que en algún momento determinado tiempo atrás planifiqué esté bien, ¿correcto? Entonces, eso como tal se convierte en las auditorías, ¿correcto? Porque esto me va a permitir verificar que en realidad estoy cumpliendo con la legislación nacional, de repente las normativas locales, según el estándar, según el sector industrial donde yo esté desarrollando actividades y posteriormente, ¿ok? El actuar, ¿no? Y donde el actuar me va a permitir que en base a la evaluación, en base a mis auditorías, yo voy a tener que tener un informe y voy a tener que revisar. Entonces, ¿quién va a revisar esas fallas, esos deterioros, esas anomalías, ese desgaste, de repente, esos problemas que se han suscitado y que no me permiten poder aplicar una mejora continua constante? Pues sin esa mejora continua constante la va a tener que desarrollar, la va a tener que validar, ¿quién? El empresario, ¿correcto? ¿A través de qué? De un informe de validación que me permita poder levantar dichas observaciones, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos del PHBA, P, planificar, H, hacer, eh, PHB de verificar y A de actuar, ¿correcto? Entonces, estas acciones que yo finalmente voy a tener que hacer como empresario son las acciones que yo voy a tener que cumplir para poder mejorar y cumplir con mi círculo de la mejora continua. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cuáles son los elementos que yo voy a tener finalmente que cumplir basado en la mejora continua? Pues identificar los peligros y evaluar los riesgos. ¿Correcto? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la matriz Hiper, a través de un trabajo de hormiga, en el cual yo voy a tener que verificar, va a ser todo un mapa de procesos para poder identificar cuáles son los riesgos críticos, cuáles son los peligros de mi organización. Esto me va a permitir que yo pueda cumplir con ciertos elementos que de alguna manera, me van a ayudar a poder controlar los diferentes eventos. La planificación, ¿no? Que me va a permitir poder planificar cómo yo voy a controlar estos eventos, cuáles son los recursos que yo voy a utilizar basados en la implementación y el monitoreo, que no es nada más ni nada menos que el seguimiento que yo voy a tener que aplicar para poder poner acorde las circunstancias, las situaciones, las políticas de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones que me van a permitir de alguna manera que yo tenga los compromisos necesarios para tanto para con el Estado y también para con los trabajadores. Y los indicadores de desempeño, que no es nada más ni nada menos que aquel producto que me permite a mí cuantificar qué tan provechoso, qué tan efectivo ha sido el trabajo que yo he venido desarrollando a través de indicadores, ¿no? Que me permitan poder cuantificar si yo he cumplido en realidad lo que yo me comprometí en hacer. Entonces, esto me va a permitir determinar si es que he crecido, si he mejorado o no mejorado, con un patrón inicial que me permita poder contrastar en realidad si lo que yo he venido haciendo ha sido beneficioso para la organización o no. Y finalmente, la evaluación de la mejora continua. Esta evaluación de la mejora continua me permite a mí poder detallar ciertas circunstancias que me permiten a mí poder evaluarlo en base a qué, a un patrón inicial, ¿correcto? Y poder contrastar qué es lo que yo hice en el 2024 versus el 2025. ¿Reduje mi nivel de accidentes o no lo reduje?
cuántos fueron los accidentes que yo tuve, cuántos fueron los primeros auxilios que yo tuve, cuántas capacitaciones yo he tenido, porque en base a los accidentes, eso va a significar de que yo obtuve una relación entre ello, entre lo que dice el 2024, si por ejemplo, ¿por qué no tuve muchos accidentes en el 2025? Porque tuve capacitaciones en el 2024, porque trabajé en ello, porque hice mayor cantidad de investigaciones, porque analicé, identifiqué los peligros, evalué los riesgos de manera adecuada, hice una difusión, hice un trabajo de generar una cultura de seguridad dentro de la organización. Entonces, mucho de ello es lo que me permite cumplir finalmente con la mejora continua. ¿Por qué? Porque la mejora continua es una constante que se va a presentar durante todas las actividades que yo vaya a desarrollar. Ahora, si nosotros hablamos, perdón, si nosotros hablamos de las modificaciones de la ley 29683 y la normativa actualizada, ¿cuáles, ¿cuáles son las modificaciones que se hicieron con respecto a la ley 29783? Algo muy importante que se hizo mucho con respecto a la ley 29783, ok, la 3022.2 finalmente modificó el artículo del objetivo de la ley. La presente ley tiene el objetivo de modificar diversos artículos, como por ejemplo, con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de facilitar la implementación y manteniendo un nivel efectivo de protección a la salud y seguridad, reduciendo los costos para las unidades productivas e incentivos. ¿Qué es lo que también se hizo, no? La ley 3022.2. La 3022.2 lo que hizo también fue desarrollar actividades que le permitieron a él como tal, ok, hacer más accesible la práctica de la implementación de la ley 29783 a través con las empresas de diferentes tamaños, ya sea la MIPE, ya sea la mediana empresa, ya sea de repente por ahí la gran empresa o la empresa grande, ¿no? O la mediana empresa. Entonces, otro de los objetivos que tuvo la ley 3022.2 es poder fortalecer la cultura de prevención mediante medidas flexibles que le permitieron a las organizaciones, a las empresas, se puedan adaptar con una mayor facilidad, ¿correcto? Ojo, esto no significa de que le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ahora el cono para que tú puedas pasar, el embudo, voy a hacer que la parte inicial sea un poquito más ancha para que tú puedas pasar. No, le dio flexibilidades y también hizo un trabajo de hormiga, ¿correcto? Que lo viví en un momento determinado, que este fue poder asesorar, que los inspectores como tal puedan asesorar a las empresas para que estas puedan levantar, puedan mejorar sus escenarios de trabajo, ¿correcto? Reducir la carga administrativa para los empleadores, muy importante, sin comprometer la seguridad de los trabajadores. Cuando nosotros hablamos de reducir la carga administrativa, estamos hablando nada más y nada menos que los empleadores como tal, ¿ok? Puedan delegar obligaciones. ¿Por qué? Porque un gerente general pues no se va a dedicar a hacer el análisis de riesgo en una organización. ¿Por qué? Porque en principio no tiene las competencias, porque en principio también el empresario, el gerente general, pues está abocado a generar dinero, a buscar nuevas órbitas para que pueda desarrollar otros mercados, se puede desempeñar en otros mercados, sin comprometer la seguridad de los trabajadores, porque al final, pues este es un boomerang que va y viene, que esto permite de que el empleador como tal pueda adquirir nuevos equipos de protección personal para los trabajadores y este no baje el nivel de las circunstancias, ¿correcto? Entonces, el impacto de la ley 3022.2, este como tal favoreció especialmente a quién, a la micro y a la pequeña empresa, facilitando los cumplimientos de las normativas. ¿Por qué? Porque para ello hay una guía de la implementación de un sistema de gestión en el cual se promueve este tipo de circunstancias y permite que pueda tener como tal un enfoque en base a ello. Entonces, esto permite definitivamente que se puedan desarrollar actividades. Entonces, cuando ya nosotros tenemos este tipo de enfoques, esto va a permitir que definitivamente yo pueda desarrollar diferentes tareas para obtener un equilibrio entre la prevención y la fiscalización, reduciendo conflictos entre empleadores, entidades fiscalizadoras.
¿correcto? Entonces, eh, por eso es que yo hace un momento les comentaba de que existe una premisa que era finalmente darle una flexibilidad a las empresas o al empleador para que los órganos fiscalizadores, en este caso el Ministerio de Trabajo a través de UNAFIL, OEFA y otros entes fiscalizadores, puedan asesorar al empresario en cómo deben hacer este tipo de condiciones, cómo se deben prestar este tipo de circunstancias. También, de igual manera, poder generar debate sobre su eficacia en garantizar la seguridad de los trabajadores. Es decir, poder no entre Sunafil tenía un objetivo en conjunto con el Ministerio de Trabajo, poder garantizar, verificar que en realidad la implementación del sistema de gestión como tal es eficiente, especialmente en los sectores de alto riesgo. ¿Por qué? Porque los sectores de alto riesgo hoy en día, pues cuando hablamos nosotros de trabajo de alto riesgo, estamos hablando de diferentes circunstancias, de diferentes condiciones que permiten que pues, se pueda desarrollar actividades como tal. Por ejemplo, trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, de repente por ahí el transporte terrestre a nivel nacional, que son principalmente actividades de alto riesgo, que estas como tal incurren en el desarrollo y beneficio de las organizaciones. Entonces, el empleador tuvo que llevar el asesoramiento por parte del ministerio, por parte de fiscalización, que le permitiera, pues, de alguna manera, que puedan cumplir con estos niveles, con estos cumplimientos que para poder permanecer vigente dentro de la industria, ¿correcto? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros debemos hacer. Y en ese contexto, la adaptación precisamente de las organizaciones para poder incurrir en este tipo de actividades, ¿no? Así es. Cuando nosotros hablamos de las modificaciones en base a la ley 29783 y a la normativa actualizada, no solamente debemos hablar sobre la 3022.2, sino que también hablamos sobre la ley 31246 y otros cambios recientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta normativa como tal, lo primero que tenemos que enfocarnos es al alcance. La norma publicada en el boletín de las normas legales del diario El Peruano y todo ello no busca, puede garantizar el bienestar de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. A pesar de que en el sector público definitivamente, no sé si aquí habrá personas que de alguna manera estén desarrollando o estén desarrollando actividades en el sector público, ¿ok? Entonces, en el sector público, pues hoy en día tenemos que considerar de que existen diversas circunstancias para poder, para poder desarrollar actividades, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Creo que hay chicos que quieren ingresar. A ver, creo que sí, ya están adentro, ¿no? Sí, ya están adentro, creo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el sector público hoy en día no es algo que no sepamos, no es algo que sea. En el sector público, pues, no existen recursos necesarios para poder nosotros desarrollar actividades, ¿no? Y hay una limitancia de recursos para con ellos. Entonces, ello es muy importante. Entonces, parte de ello, definitivamente, es esencial saber de que existen diferentes modalidades y se implementó también las modalidades definitivamente de trabajo a distancia. A ver, chicos, un ratito, por favor. Ya, ok. Entonces, dentro de ello, pues, se generaron, pues, los diferentes regímenes laborales basados en la modalidad presencial, remota, o según el tipo de actividad que se vayan a desarrollar. Y para eso, pues, hubo una reglamentación, hubo oportunidades de mejora en base al trabajo remoto también, en el caso también, porque es justo entramos en la transición del SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2, que esto generó diferentes tipos de muertes a muchos de los familiares, amigos a nivel mundial, ¿no? Por efectos de la pandemia. Ya en este contexto, las obligaciones del empleador, perdón, fueron diversas. ¿Por qué? Porque se tuvo que implementar pruebas de tamizaje para poder evidenciar, para poder detectar si es que una persona o no tenía el COVID-19, obtenía el COVID-19 o el SARS-CoV-2
¿correcto? Y que estas eran necesarias para poder ingresar, porque era un requisito de carácter obligatorio dentro de las organizaciones. Proporcionar a los trabajadores los equipos de protección personal que permitieran que se puedan desarrollar actividades. Recordemos las mascarillas que se tenían que utilizar, que en muchas de las consideraciones también hasta se personalizaban, que para poder desarrollar este tipo de mascarillas tenía que estar estandarizado en una norma de carácter obligatorio. Entonces, este tipo de cositas son precisamente las que nosotros venimos enfrentando durante el tiempo de COVID, ¿no? Entonces, esto permitía definitivamente de que las circunstancias como tal se puedan presentar, se puedan suscitar, ¿no? Por otro lado, ejercer la vigilancia epidemiológica. Ya ahí, en este tipo de eventos, ¿qué es lo que se suscitó? ¿Qué es lo que se presentó? Se presentó la implementación de carácter obligatorio de un médico ocupacional. Y cuando nosotros hablamos del médico ocupacional, ya hablamos de que el médico debía estar presente dentro de una instalación de implementación también o la inclusión dentro de la planilla del personal de la salud. En algunas ocasiones, los que venían ya desarrollando actividades en el sector industrial, ya sea como prevencionistas, ya sea como trabajadores, no sé, los que ya vinieron trabajando en el sector industrial o en alguna organización, recordarán pues de que existieron también, de que existieron, de eh, una persona que en el momento de poder desarrollar actividades previo al ingreso dentro de la organización, tenía que pasar de repente con un control de termómetro infrarrojo para poder detectar si sentía alguna molestia, si de repente estaba tosiendo, entonces no se le permitía. Entonces, esos estándares internos que tenía que tener la organización tenían que pasar con una evaluación epidemiológica por un especialista, un médico ocupacional, y como tal pasar también por las pruebas de hisopado cada 15 días, ¿no? Yo lo recuerdo claramente porque yo cada 15 días me tenían que hacer el hisopado. Entonces, ¿para qué? Porque las organizaciones controlaban. Precisamente yo en ese momento, el sector para el cual yo trabajaba, que era hidrocarburos, era uno de los sectores que no se podía mover, que ellos tenía que haber una continuidad de la unidad de negocio en ese tipo de circunstancias, ¿correcto? Y también se definió en base a esta normativa de que los costos eran asumidos por el empleador al 100%, ¿correcto? Entonces, eran obligaciones que debían ser asumidas precisamente por el empleador. Y definitivamente la adecuación del reglamento, ¿no? El Poder Ejecutivo, a través de en carácter de plazo de 30 días calendarios, contados a partir de la vigencia de la presente ley, adecuaría el reglamento de la ley 29783 y se incluiría pues estos aspectos muy importantes. Pregunta, Carlos, ¿y de qué manera impactó esta normativa? ¿De qué manera impactó? Claro, impactó enormemente, porque esto generó definitivamente que las empresas se tuvieran que adaptar a este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque los requerimientos como tal, las organizaciones tenían que implementar pues ¿cómo le llama? Los planes, lo que nosotros llamamos como los planes de COVID, ¿correcto? ¿Y qué tenía que contener un plan de COVID en ese tipo de circunstancias? Un plan de COVID tenía que contener, pues, los diferentes recursos, la implementación, el proceso, el paso a paso, cómo se tenía que ingresar a una instalación, quiénes eran las personas que posiblemente no debían o no podían ingresar a las instalaciones de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque había las personas, por ejemplo, obesas no estaban obligadas a ir y podían hacer el trabajo remoto o se le cambiaba también ese tipo el tipo de modalidad de trabajo también. Entonces, en ese tipo de circunstancias hubo una variación que permitió específicamente de que la organización como tal tenga que desarrollar ciertos artilugios, ciertas estrategias que permitieran de que las organizaciones se tengan que adecuar a los requerimientos legales de carácter obligatorio. Entonces ya obteniendo pues
estas autorizaciones, muchas de las organizaciones podían volver a reanudar sus operaciones. ¿Correcto? Ya posteriormente, cuando nosotros hablamos del impacto y las modificaciones en prevención de riesgos, se tuvieron que implementar pues un médico ocupacional, un prevencionista. El prevencionista era una pieza fundamental en este tipo de circunstancias, porque el prevencionista, parte de las competencias que tenía que él tener, era saber sobre primeros auxilios, saber reconocer e identificar cuando una persona se encontraba en ese tipo de circunstancias. Parte de lo que de estas modificatorias que generaron un impacto en las organizaciones, también entró a tallar la tarea que tenía que tener el área de bienestar social. ¿Por qué? Porque el área de bienestar social de las organizaciones, si bien es cierto, pues los representantes de esta área eran las asistentes sociales, ¿no? Que tenían que hacer la visita a aquel paciente o aquel trabajador que de alguna manera no estaba desarrollando actividades. Entonces, ese tipo de circunstancias y condiciones son las que fueron generando diversos eventos. Entonces, en este tipo de contexto, pues nos dimos cuenta de que habían condiciones y circunstancias que no permitían de que se puedan desarrollar actividades, ¿correcto? Entonces, por otro lado, ya se tuvieron que implementar nuevas medidas que, 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 que permitieran de que los trabajadores puedan desarrollar actividades. Y una de las competencias necesarias para los colaboradores en ese tipo de casos, el prevencionista como tal, el ingeniero de seguridad, era que tenga capacitaciones para poder identificar los riesgos por COVID. Entonces, ello era muy importante. ¿Correcto? Dentro de las obligaciones y responsabilidades que por parte del empleador debía tener, en principio, la implementación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, eso siempre y cuando pues supere la cantidad de 20 trabajadores dentro de una organización. O sea, de carácter obligatorio, si superaba de 20 trabajadores en planilla, ok, debía tener un comité de seguridad y salud del trabajo, ya sea bipartito y paritario, ¿correcto? O sea, esa misiva tenía que tener. O de lo contrario, si era menor a 20 trabajadores, es decir, 19 para abajo, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que cumpla con el perfil para supervisor en el trabajo. Significaba de que definitivamente este como tal debía tener características, debía tener también calificaciones, cualificaciones, certificaciones que le permitan cumplir definitivamente con este tipo de actividades. ¿Correcto? La provisión, poderle proporcionar al trabajador los equipos de protección personal. Y esto es parte precisamente de lo que debía tener la organización como tal y que el empleador tenía que proporcionarle los recursos necesarios, tenía que proporcionarle los elementos necesarios para que el empleado, el trabajador, pueda desarrollar sus actividades al 100%. ¿Correcto? La capacitaciones y sensibilización por parte de los trabajadores. Aquí ya hablamos sobre la implementación de un sistema de gestión que permitiera de que el trabajador como tal pueda desarrollar actividades adecuadas, que cumpla con ciertos requisitos que le permitieran poder desarrollar actividades. En el caso ya de la prevención de riesgos, en el caso de accidentes, en el caso de poder determinar, identificar algunos aspectos médicos también, el examen médico ocupacional que fue definitivamente o ya con la última actualización ya desde la 3022 se implementó de carácter obligatorio que haya un examen médico de entrada, un examen periódico y también un examen de salida, ¿no? Pero en algunas circunstancias, pues algunos de los trabajadores, ya sea porque se iban al extranjero, porque entraban a trabajar a otra operación, pues ya no cumplían con ello, entonces se tenía que utilizar otro tipo de circunstancias. Las obligaciones definitivamente por parte de los trabajadores, que estas estaban generadas, que están identificadas dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Acá hay algo muy importante que yo debo de mencionar definitivamente, que cuando nosotros identificamos dentro de nuestras organizaciones algún tipo de actividad, es importante que yo deba mencionar que existen
el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de la organización, que es un reglamento interno, y el otro es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo validado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Correcto? Entonces, estos dos reglamentos son vitales e importantes dentro de un sistema de gestión que me permita a mí poder funcionar. Por otro lado, las inspecciones laborales, ¿no? Que estos están basados en los procedimientos y las sanciones que se pudieran dar, no solamente inspecciones laborales internas, sino aquellas que son brindadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que son parte precisamente de las obligaciones que el empleador en tema de seguridad y salud en el trabajo debe implementar de manera adecuada para los colaboradores. Dentro de ello, brindar las capacitaciones, la inducción de hombre nuevo, la identificación de los peligros, riesgos, por ejemplo, la lectura de la política de seguridad y salud del trabajador, la adecuación del perfil laboral, y que este como tal puede enfrentarlo o pueda acondicionarse a poder desarrollar actividades dentro de un ámbito de trabajo. El otorgar el reglamento interno también, que es muy importante, básico definitivamente al trabajador nuevo, para que éste como tal pueda desarrollar actividades primordiales dentro del ámbito de trabajo. Por otro lado, la dotación, ¿no? Hace un momento lo mencionaba y lo refería. Esto aquí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los equipos de protección personal, estos van a depender del escenario, de las características intrínsecas donde yo vaya a desarrollar las tareas específicas, ya sea para un sector específico, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico, no sé, a trabajar en electricidad, obviamente que yo voy a tener que tener un equipo de protección personal, mi uniforme cotidiano para poder desarrollar mis actividades, van a tener que cumplir con una norma NFPA 70E, va a tener que ser un uniforme que no, que tenga características para poder retardar un choque eléctrico, ¿correcto? Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en el sector minero, voy a tener que tener una mascarilla, un respirador, un sistema de respuesta a emergencia, de repente por el uniforme, botas anchas, la postura, el cómo me lo voy a poner. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes que nosotros debíamos considerar, debemos tener y brindar definitivamente a través de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, brindar las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, cuando nosotros hablamos basado en la legislación nacional, las condiciones mínimas, yo estoy obligado a decirle, ¿no? A tener que implementar las condiciones mínimas, que el trabajador no incurra en este tipo de situaciones de peligro. Entonces, yo como empleador voy a tener que implementar procedimientos instructivos que permitan poder reducir el nivel de gravedad de un accidente que se pueda suscitar en un ambiente determinado. Entonces, basado en ello, yo voy a tener que hacerlo, porque la ley como tal no me dice cómo hacerlo. Entonces, la ley como tal es muy ambigua, me dice cómo lo debo hacer, pero no me dice cómo que lo debo hacer, pero no me dice cómo. Entonces, por eso es que existen las normas internacionales que en base a la experiencia que se presentaron, que han tenido ellos dentro de sus organizaciones, pues las plasmaron ahí y nosotros las utilizamos como buenas prácticas de la prevención. Entonces, esto me permite a mí que yo pueda definitivamente tener, saber, conocer cómo en realidad se desarrolla este tipo de tareas, este tipo de actividades. Cuando yo desarrollo actividades concernientes al tipo de trabajo, con los tipos de equipos de protección personal, qué es lo que yo debo identificar en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Precisamente el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es ese reglamento que yo le menciono que debe de ser visado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces es muy importante ello. ¿Ok? Brindar la inducción, que es básico, es importante, las capacitaciones, las 4 capacitaciones básicas que debe tener una organización. ¿Ok? Estos detalles son importantes y primordiales. ¿Correcto? Recordemos, pues, nuevamente les hago recuerdo de que para las personas que se han comunicado con nosotros, definitivamente, ok, esta sesión está siendo grabada y que al finalizar, cuando ya se haya descargado la grabación, automáticamente les vamos a hacer llegar. ¿Correcto? Bueno,
llegamos al final de la capacitación de este seminario. No sé si habrá alguna pregunta, si tenemos alguna duda, algún interrogante. ¿Ok? Ok. Esta capacitación, este seminario nos ha permitido poder actualizar algunos de los datos, ¿ok? Con referencia a las últimas actualizaciones, ¿no? Y definitivamente nos permite que podamos elevar un poquito el nivel, las exigencias dentro de las organizaciones basados en el entendimiento, en la comprensión. Desde ya, mi nombre es Carlos Jaramillo Collantes, ¿ok? Especialista en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con años de experiencia en diferentes sectores industriales, minería, hidrocarburos, energía. Entonces, desde ya, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y nada, eso es. Con esto finalizamos esta sesión y el día de mañana, pues, los invitamos a que compartan nuevamente una sesión más. No se olviden de que todas estas capacitaciones definitivamente están siendo grabadas y al final se las vamos a enviar a todos los que se han inscrito. Definitivamente se les va a enviar mediante WhatsApp, se les va a enviar las grabaciones para que puedan, si ustedes gustan, también poder acceder a la certificación. ¿Correcto? Esta certificación le va a permitir que puedan obtener una certificación con 3 horas académicas. Bueno, desde ya muchas gracias, que tengan buenas noches y nada, hasta luego. Cuídense mucho.